Ok. Vamos a compartir pantalla. Vamos a hacer chiquitos a ustedes. Y vamos a hacer la pantalla un poquito más grande. Vamos a poner puntero láser. Y vamos a hablar un poquito ahora acerca de otra gran región anatómica importante como es el tórax. Pero también vamos a hablar de algunas de las vísceras que se ubican en él. En este caso, vamos a platicar o vamos a hablar un poquito acerca de los pulmones. Comencemos entonces y veamos que tenemos una serie de objetivos, como siempre, son los que debemos de estudiar. Ahí tienen ustedes los objetivos que comprenden la clase del día de hoy. Recuerden, tratamos en las clases de completarlos todos, pero si no es posible hacerlo, acuérdense que ustedes tienen que estudiarlo ahí en su libro de texto. Así que entremos en materia y hablemos acerca del tórax. Delimitemos primero esta región del cuerpo. El tórax es la región del cuerpo que está comprendida entre el cuello hacia arriba y el abdomen hacia abajo. Es esto que ustedes están viendo aquí. Miren, esta es la región torácica. Acá la podemos ver también. La región torácica, como ustedes pueden observar aquí en la imagen, comprende un área anatómica la cual tiene como particularidades que presenta un esqueleto en forma de caja o en forma de cono truncado y presenta también cavidades. En estas cavidades es en donde se ubican los órganos importantes tanto de la respiración como de la circulación. Entonces, volvamos otra vez y digamos que el tórax es la parte del cuerpo que se encuentra situado entre el cuello y el abdomen. Normalmente nosotros también utilizamos la palabra pecho para denominar esta área, aunque si bien es cierto, este término se utiliza como un sinónimo de tórax, ojo, no es lo mismo. El tórax presenta también una cavidad que se llama cavidad torácica y tiene, como ustedes vieron en el dibujo que les había presentado anteriormente, miren, principalmente en este, vean ustedes el dibujo, tiene la forma como de un cono truncado. Si ustedes se fijaron, era más estrecho en la parte superior, ¿verdad? Y más amplio en la parte inferior, que es la parte en la que este se une con el abdomen, o sea, la parte del tronco, aquí ven, es la parte en que el tronco se junta con el abdomen. Ahora, esta pared de esta región torácica es relativamente delgada, pero es tan gruesa como el esqueleto que la está conformando o que la está constituyendo. Así pues, para referirnos a la parte ósea, podemos tener también otros términos. Por ejemplo, caja torácica o parrilla costal. Esta caja torácica o parrilla costal, ustedes van a ver, ya les voy a poner una imagen, está formado principalmente por las costillas y sus cartílagos asociados, por el esternón y por las vértebras torácicas. Además, el suelo de la misma va a estar formada por una estructura muscular, es prácticamente el músculo diafragma. Ya dijimos al principio también que el tórax incluía a los órganos principales de los sistemas respiratorio y cardiovascular. También es importante saber que esta cavidad torácica realmente está dividida por tres grandes espacios. Uno de ellos es el compartimento central o mediastino y los otros dos son las cavidades pulmonares. Entonces, claro, van a estar ubicados el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Ahora, entrando en materia, hablemos un poco acerca de la parte ósea. Podemos decir entonces que la cavidad torácica o la pared torácica está formada
por una serie de estructuras óseas, pero también está formada por los músculos que se extienden entre las costillas, así como también la piel, el tejido celular, subcutáneo y músculos y fascias que cubren sus caras, tanto la anterolateral como la posterior. El tórax presenta ciertas funciones, ustedes ahí la están viendo, miren. Las funciones del tórax son, en primer lugar, la protección de órganos vitales. ¿Cuáles? Corazón y pulmones. También, una de sus funciones más importantes es resistir a las presiones internas negativas, principalmente aquellas que provienen de otra cavidad, como es la cavidad abdominal. Aparte de esto, la región torácica proporciona inserción a músculos de los miembros superiores, pero no solamente a músculos de los miembros superiores, sino que también proporciona inserción a muchos de los músculos que encontramos a nivel del cuello, a nivel del abdomen, a nivel del dorso, incluyendo a los músculos respiratorios. Ahora, hablemos ya acerca del esqueleto que forma esta región. Cuando hablamos del esqueleto del tórax, estamos hablando de un esqueleto o de una caja osteocartilaginosa. Quiere decir eso, que no solamente vamos a tener estructuras óseas, sino que también vamos a tener estructuras cartilaginosas, que son las que en conjunto van a proteger a las vísceras torácicas e incluso a algunos órganos abdominales. El esqueleto del tórax entonces incluye, primero, 12 pares de costillas y sus cartílagos asociados, 12 vértebras torácicas y sus discos intervertebrales, y a un hueso específico denominado esternón. ¿Cómo se va a ver esto? Se va a ver de la siguiente manera. Ahí tenemos la caja torácica en una vista anterior y en una vista posterior. Como ustedes pueden ver, acá está, o acá están las estructuras que la conforman. Miren los 12 pares de costillas con sus cartílagos asociados, las 12 vértebras torácicas y sus discos intervertebrales y, por supuesto, el hueso individual que es anterior y que se denomina esternón. Entonces, aquí tenemos a la caja torácica o parrilla costal. Hablemos de cada una de las estructuras que la conforman. Aquí nada más vamos a hablar acerca de las costillas y el esternón. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que las vértebras torácicas ya las tocamos en la clase correspondiente a columna vertebral en la primera unidad. Así que esta la vamos a dejar de lado. Comencemos hablando de las costillas. ¿Qué son las costillas? Como ustedes se dieron cuenta en el dibujo anterior, miren, las costillas son unas estructuras óseas planas, curvas, y que constituyen la mayor parte de esta caja torácica. Son huesos ligeros, muy elásticos, y los podemos dividir en 3 tipos. Aquí tenemos a las costillas verdaderas, a las costillas falsas y a las costillas flotantes. Las costillas verdaderas, ¿cuáles son? Son aquellas que se unen directamente al esternón mediante sus propios cartílagos costales. Y ahí vamos a tener desde la primera hasta la séptima costilla. Las costillas falsas son aquellas que se unen de manera indirecta al esternón, o sea que se unen mediante comparten, más bien dicho, un cartílago común, y estas van desde la octava a la 10ª costilla. Y por último, teníamos las costillas flotantes o libres. Estas son aquellas que no se encuentran conectadas ni directa ni indirectamente con el esternón y que son la 11ª y la 12ª costilla. Entonces, aquí podemos ver, miren, las costillas verdaderas están conectadas directamente al esternón por su cartílago. Luego tenemos las costillas falsas, estas que están conectadas al esternón, pero
compartiendo un cartílago común, miren. Y por último, por supuesto, acabe las costillas flotantes. Miren, acá se mira mejor. Estas son las flotantes. También, acá tenemos otra vez lo mismo, miren. Las costillas verdaderas, las costillas falsas y por supuesto, ¿verdad? Las costillas flotantes otra vez. Ahora, también las costillas las podemos dividir en costillas típicas o costillas atípicas. Las típicas poseen una cabeza, un cuello, un tubérculo y un cuerpo. Estas son de la tercera a la novena costilla. Las costillas atípicas son aquellas que son diferentes a todas las demás. O sea, son aquellas que, si bien es cierto, pueden poseer, por ejemplo, una cabeza, pero no tienen un cuello ni un tubérculo, o son totalmente diferentes porque tienen una morfología distinta a todas las demás. O sea, que tienen características propias. Así tenemos de la primera, o sea, tenemos a la primera, a la segunda, a la décima, a la onceava y a la doceava costilla. Estas son costillas atípicas. ¿Por qué? Porque tienen características propias. Si nosotros nos fijamos, acá miren, acá tenemos las costillas típicas. ¿Qué tienen las costillas típicas? Ya les estaba mencionando eso. Tienen una cabeza, tienen un cuello, tienen un tubérculo y tienen un cuerpo. ¿Ya? Estas van desde la tercera hasta la novena. Algunos libros les pueden decir que la décima también, pero en su libro de texto dice que van desde la tercera hasta la novena. En cambio, las costillas atípicas, que son las que ustedes están viendo ahí, son costillas que, si bien es cierto, pueden presentar algunas de las características anteriores, también ustedes pueden observar que son totalmente distintas. ¿Por qué? Porque presentan y tienen características propias que las diferencian de todas las demás. Así tenemos a la primera costilla, miren acá, a la segunda costilla, acá tenemos a la onceava y a la doceava. Esta que vemos acá, esta es una costilla típica, para que ustedes vean, esta es la costilla típica, pero estas son atípicas. ¿Por qué? Porque presentan características propias. Otro de los huesos que se encuentra formando la parrilla costal es el esternón. El esternón, al igual que las costillas, también es un hueso plano. Es un hueso plano y alargado que forma la parte central de la porción anterior de la caja torácica. Como ya vamos a ver en la imagen, consta de 3 porciones. El manubrio, que es su porción más superior, pero a la vez más ancha y gruesa. El cuerpo, que es su porción intermedia, que es larga y estrecha. Y el proceso sifoides, que es la porción más inferior, la más pequeña y la más variable. Acá tenemos, miren, al esternón. Esta es una vista anterior y esta es una vista lateral. Aquí podemos ver, miren, la porción superior, que era el manubrio, igual la cabe. Su porción intermedia, que es el cuerpo, cabe. Y la porción más inferior, la más chiquita y la más variable, que es el proceso sifoides. Como ustedes pueden ver también, a nivel del manubrio y a nivel del cuerpo, podemos encontrar unas incisuras, miren, que son las llamadas incisuras costales. Es aquí en donde se articulan las costillas con el esterno. Vamos a ver también la parte muscular. Algunos de los músculos que se insertan en la caja torácica no ejercen funciones propiamente dichas a nivel de tórax, sino que ejercen funciones en otras regiones. Así tenemos a los músculos axioapendiculares, tanto los anteriores como los posteriores. Pero aquí solo vamos a tratar o solo vamos a tocar a los verdaderos músculos de la pared torácica, o sea, los músculos que ejercen acciones propias a nivel del tórax. Estos músculos son 6.
De hecho, dos de ellos, el primero y el segundo, nosotros ya los vimos cuando hablamos a nivel de dorso-espalda. Los demás sí son nuevos para ustedes. ¿Cuáles van a ser los músculos propios del tórax? ¿O cuáles van a ser los músculos propios de la pared torácica? En primer lugar, tenemos a los músculos serratos, póstero superior y póstero inferior. Esos, acordémonos, son de la porción dorsal. Y luego tenemos a los siguientes, miren, a los músculos elevadores de las costillas, a los músculos intercostales, a los músculos subcostales y a los músculos transversos del tórax. Estos son músculos propios o músculos verdaderos de la pared torácica. ¿Cómo los vamos a ver? Si comenzamos con los que están atrás, así como lo que estamos enumerando, aquí tenemos, miren, ¿se acuerdan a los serratos? Acá tenemos al serrato póstero superior y aquí tenemos al serrato póstero inferior. Acá también tenemos otros, miren, estos son nuevitos, ¿ve? Estos son los músculos elevadores de las costillas. Miren la disposición que tienen estos músculos. Luego tenemos a los músculos intercostales, miren. ¿Por qué se llaman así? Porque van entre costilla y costilla. ¿Ve? Estos son los intercostales. Y estos intercostales, a su vez, se dividen en dos grupos. Los intercostales externos, que son los que nosotros vamos a ver en la parte externa de nuestra parrilla costal, y los intercostales internos, que es lo que vamos a ver, los vamos a ver por dentro de nuestra parrilla costal. Aquí tenemos, miren. Luego tenemos también a los subcostales, miren. Estos son los subcostales, ¿ve? Acá tenemos a los subcostales, miren cómo se ven. Y por último, claro, tenemos a los transversos del tórax, miren. Estos son los músculos transversos del tórax. Entonces ahí están, o ahí ustedes pueden apreciar a los 6 tipos musculares propios de nuestra pared torácica. ¿Por qué decimos que son propios? Porque estos van a ejercer su efecto a nivel del tórax propiamente dicho. Claro, ustedes saben que ahí hay otros músculos. Ahí se llegan a insertar músculos axioapendiculares, tanto anteriores como posteriores, pero esos no ejercen sus acciones en el tórax propiamente dicho, sino que lo hacen a nivel de los miembros superiores. Otra cosa interesante es saber que la pared torácica presenta 12 pares de nervios espinales o torácicos. Estos nervios se dividen en ramos anteriores y en ramos posteriores. Los ramos anteriores van desde el primer torácico hasta el 11º, y estos forman a los llamados nervios intercostales, que pasan a través de los espacios intercostales. Pero ¿qué pasa con el T12? Fíjense que el tramo anterior del nervio T12 es especial. Este pasa inferior a la 12ª costilla, pero tiene un nombre propio. Esto ya, a este nervio, al T12, ya no lo vamos a tener como nervio, ¿cómo se llama? Intercostal. Lo vamos a tener con un nombre propio. Se le llama nervio subcostal. De hecho, vamos a tratar de observarlo en laboratorios que vienen de la tercera unidad. Todos los ramos posteriores, estamos hablando acá de ramos anteriores, todos los ramos posteriores de estos nervios espinales son los que se van a encargar de inervar a las articulaciones del tórax, pero también a los músculos profundos del dorso y a la piel del dorso de la región torácica. ¿Cómo se va a ver esto? Acá tenemos algunos de los nervios intercostales, miren. Estos son los superficiales. Ya, aquí no vamos a observar a los profundos, son solamente los superficiales. ¿Dónde vamos a ver los profundos? Los profundos los vamos a ver entre costilla y costilla como un paquete neurovascular. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahí vamos a ver no solamente a los nervios intercostales, sino que también vamos a ver a arterias y venas, y los vamos a observar entre costilla y costilla. Esto es nada más lo que ustedes están observando acá en esta imagen o en este dibujo, son
los superficiales y estas son, miren, los anteriores. O sea, no, estos no son los posteriores, son los anteriores. Miren, acá los tenemos. Esto prácticamente nos están inervando piel y si ustedes se fijan, nos están inervando también alguno que otro músculo que si bien es cierto, está a nivel del tórax, pero acuérdense que estos son músculos axioapendiculares. Ahora, así como veíamos músculos, también vamos a ver arterias y venas. Entonces, la pared torácica también tiene que estar irrigada y al igual que drenada. La irrigación arterial de la pared torácica va a derivar de 3 grandes vasos. El primero de ellos es la arteria aorta en su porción torácica, o sea, la aorta torácica. El segundo gran vaso va a ser la arteria subclavia y el tercero va a ser la arteria axilar. Entonces, recordemos, ¿quién irriga al tórax o quién irriga a la pared torácica? La aorta torácica, la arteria subclavia y la arteria axilar. De estos se originan ya ramas propias torácicas. Por ejemplo, de la aorta torácica se van a originar las arterias intercostales posteriores y la arteria subcostal. De la arteria subclavia, de ahí se va a originar la arteria torácica interna y la intercostal suprema. Y de la arteria axilar se van a originar las arterias torácica superior y torácica lateral. Y de esa manera es irrigada la totalidad de nuestra pared torácica. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos tal y como ustedes lo pueden observar aquí en este dibujo. Miren, aquí tenemos a la aorta torácica y aquí ustedes van viendo cómo se van derivando las diferentes ramas. Aquí tenemos, miren, la arteria subclavia y aquí también salen sus ramitas. Aquí tenemos, miren, la arteria axilar y de aquí también salen sus ramitas. Entonces, estas 3, la arteria axilar, la subclavia y la aorta torácica, nos van a dar todas estas ramas que forman un entramado y que al final nos están irrigando la totalidad de la pared torácica. ¿Qué pasa con el drenaje? Es muy similar a la irrigación. El drenaje de la pared torácica va a estar dado por las venas intercostales que van a estar acompañando a las arterias y a los nervios del mismo nombre. Así tenemos 11 venas intercostales posteriores y una vena subcostal. Todas las intercostales posteriores al final terminan anastomosándose con otras venas que son las intercostales anteriores. La mayoría de las venas intercostales posteriores nos van a drenar en el llamado sistema de las venas ácigos, ya sea la vena ácigos del lado derecho o la vena hemiácigos del lado izquierdo. En cambio, la vena intercostal superior derecha esta va a drenar directamente a la vena ácigos, pero la izquierda va a drenar a la vena brachiocefálica izquierda. Hay que hacer, sí, esa salvedad, pero esto solo sucede en las venas intercostales superiores. ¿Cómo vemos esto? De esta manera, miren. Ahí están todas las venas intercostales. Entonces, ¿a dónde drena? Fíjese, acá tenemos a las venas ácigos. Esta es la hemiácigos. La hemiácigos va a la izquierda y la ácigos va a la derecha. Entonces, toda la parte izquierda va a drenar en la hemiácigos, toda la parte derecha va a drenar en la ácigos, solamente las superiores, ya que dijimos que la superior derecha va a drenar en la hemiácigos, pero la otra, ¿dónde iba a drenar? Miren, en la vena brachiocefálica izquierda, es lo que ustedes están viendo acá. ¿Ve? Habiendo hablado ya acerca de la parte ósea, la parte muscular, drenaje e irrigación, hablemos un poquito acerca de ciertos órganos que están ubicados dentro de esa caja torácica. Y vamos a hablar acerca de los pulmones.
Los pulmones son los órganos que se encuentran ubicados en cada cavidad pulmonar. Ya dijimos que había una cavidad derecha y una cavidad izquierda, donde está ubicado el pulmón derecho, por supuesto, y el pulmón izquierdo. Cada uno de estos pulmones o cada una de estas cavidades van a estar revestidas por una membrana pleural que también se refleja y cubre la superficie externa de los mismos. O sea, que esa membrana pleural va a cubrir tanto al pulmón como también va a cubrir a la cavidad pulmonar. Cada pulmón entonces va a estar revestido y rodeado por un saco pleural seroso que va a constar o va a estar formado por dos membranas. Una pleura visceral, que es la que está pegadita a los pulmones, o sea, que es la que va a cubrir a los pulmones propiamente dichos, y una pleura parietal que reviste a las cavidades pulmonares. Entonces, esta cavidad pulmonar va a ser el espacio que queda entre cada una de las pleuras. O sea, hay un espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral. Vamos a tener un espacio que va a contener un líquido seloso pleural y que va a lubricar estas superficies pleurales para permitir que las hojas se deslicen entre ellas. ¿Para qué nos sirve este espacio pleural? Simple y sencillamente es el que nos va a servir para que los pulmones se expandan con la inspiración y se encojan con la expiración. ¿Cómo se mira esto? Se mira así, miren. Aquí tenemos este pulmón, no lo vean, está colapsado. Y está el pulmón normal. Miren. Entonces, el pulmón normal presenta la pleura, una pleura visceral, que es esta, que está cubriendo completamente al pulmón, el que está pegadito a él, pero también presenta una pleura visceral, que es el que está cubriendo, miren, a la cavidad pulmonar. Vean. Entonces, hay un espacio que queda entre la pleura visceral y la pleura parietal. Este espacio es el que va a estar lleno de líquido pleural y este espacio es el que permite, lo que les estaba diciendo, que en la inspiración el pulmón se expanda y en la expiración el pulmón se encoja. Esto es lo que sucede normalmente. Y si ustedes se fijan aquí también, podemos nosotros ver que a nivel de la cavidad pleural, la pleura de la cavidad pleural, no, esta es la parietal, no la visceral, va a recibir el nombre según el área en donde se ubique. Ya lo vamos a ver. Entonces, según la posición en donde se ubique, la pleura parietal puede dividirse en varias porciones. Tenemos, por ejemplo, la pleura costal. Aquí ve. Porque está en contacto íntimo con las costillas. Tenemos a la pleura mediastínica, esta vez, acá. ¿Por qué? Porque está en contacto con el mediastino, a la pleura diafragmática. ¿Por qué se llama así? Porque está en contacto con el músculo diafragma, aquí está el músculo diafragma. Y por último, la pleura cervical, que es la que está en contacto con las cúpulas pulmonares, que están, por supuesto, cerca del cuello. Entonces, así está, según la posición donde se ubique, la pleura parietal tiene diferentes nombres. Y esto también lo podemos ver aquí en la imagen. Miren, la pleura cervical, la costal, la diafragmática y acá, miren, la mediastínica. Ahora, si vamos a hablar ya de los pulmones propiamente dichos, podemos decir que, ustedes ya lo saben, son los órganos vitales de la respiración. En un individuo vivo, estos pulmones tienen un color rosáceo, son ligeros, son blandos y son esponjosos. Ustedes ya lo van a ver cuando tengamos el laboratorio y tengan ustedes la oportunidad de tocarlos, ustedes van a sentir como que están tocando esponjas. Estos, como ya lo vimos en las imágenes, están separados uno del otro por el mediastino medio y a ambos pulmones se les describe un vértice, arriba, ¿verdad? Una base, abajo, 2 o 3 lóbulos, según sea pulmón derecho o pulmón izquierdo, 3 caras y 3 bordes.
Si bien es cierto, son similares, hay ciertas diferencias entre un pulmón y el otro. El pulmón derecho presenta dos fisuras, una fisura oblicua y otra horizontal. Esto hace que este pulmón se divida en tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Además, este pulmón va a ser más grande y más ancho que el izquierdo. El pulmón izquierdo, a diferencia del derecho, tiene una sola fisura, la fisura oblicua, que lo divide nada más en dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Además, su borde anterior presenta una profunda incisura cardíaca, que es en donde va a estar escondidito el corazón, y presenta también una prolongación anterior en forma de lengua, a la cual vamos a denominar língula. ¿Cómo se miran? Así, miren, aquí tenemos al pulmón derecho, que es este, y aquí tenemos al pulmón izquierdo, que es este. Están separados, ¿por qué? Por el mediastino, o sea, el corazón. El mediastino es un espacio donde está ubicado el corazón. Como ustedes pueden ver, el pulmón derecho presenta dos fisuras, la horizontal y la oblicua, que lo divide en tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. En cambio, el izquierdo solo presenta una fisura oblicua, que lo divide en un lóbulo superior y un inferior, y a nivel de este lóbulo presenta una lengüeta que se denomina língula, como ustedes pueden ver acá. Esta es una vista anterior. Aquí tenemos vistas laterales, miren, igual, aquí tenemos los tres lóbulos, ¿ven? Superior, medio e inferior, y aquí solo tenemos dos, superior, el inferior, y aquí la língula o lengüeta. Los pulmones, si ustedes se fijan, cambian. Los pulmones se encuentran fijos al mediastino por unas estructuras que llamaremos raíces pulmonares o raíces de los pulmones. Estas estructuras se encuentran formadas por los bronquios y los vasos bronquiales asociados. O sea, la raíz del pulmón. O sea, ustedes les preguntan, ¿quiénes la conforman? Están formados por los bronquios y por las arterias y las venas, siendo la disposición de cada uno de ellos la siguiente. Fíjense, las arterias pulmonares siempre van a estar superiores, las venas pulmonares van a ser superiores e inferiores, y los bronquios principales siempre van a estar ubicados en el centro. Ya lo vamos a ver en una imagen. Aquí también podemos describir un área que no es real, es virtual, que se llama ilio pulmonar. Esta es un área en forma de cuña en la cara mediastínica de cada pulmón, por la cual las estructuras que forman la raíz entran y salen del pulmón. Es como una puerta, ¿ya? Por eso es que les digo que no es algo que sea como real, es virtual. O sea, nosotros lo podemos ahí delimitar, pero es como la puerta que le sirve a esas estructuras anteriores para penetrar o para salir del pulmón. ¿Cómo vemos esto? Miren, aquí la puertecita, este es el ilio, ¿eh? Pero todo esto es la raíz. Ojo, el ilio es como que ustedes aquí le hagan un cuadradito, va, tanto al pulmón derecho como al pulmón izquierdo. La puertecita de entrada, pero la raíz está formada por estas estructuras. Aquí todo esto que ustedes ven aquí, aquí tenemos al bronquio, a las arterias y a las venas pulmonares, igual acá. Miren, este es el pulmón derecho y este es el pulmón izquierdo. ¿Y cómo es que se miran esas estructuras? Tal y como se las estaba yo describiendo. Ustedes se fijan, miren. Aquí ven. ¿Qué son estas? Son las arterias. Las arterias siempre van a ser superiores. Miren, cabe. Las arterias siempre van a ser superiores. Las venas van a ser superiores
e inferiores. Y los bronquios son estos, miren, siempre van a ser centrales. Igual acá, miren, el bronquio siempre es central. Aquí estamos con el pulmón derecho y aquí estamos con el pulmón izquierdo. El bronquio siempre va a ser central, las arterias siempre van a ser superiores y las venas van a ser superiores e inferiores. Entonces, así está conformada la raíz del pulmón. Igual, eso ustedes lo van a observar bien en vivo y en directo cuando veamos el laboratorio. Ahora, perdón, antes vamos a hablar acerca del árbol bronquial. La vía respiratoria sublaríngea está constituida por una serie de estructuras o conductos que son los que llevan el aire hacia los pulmones. Estos conductos son la tráquea y el árbol bronquial. La tráquea, como ustedes saben y ya han visto, vamos a regresarnos un poquito, ¿saben? La tráquea está situada en el mediastino superior y se bifurca a nivel de un plano transverso del tórax, aproximadamente a nivel del ángulo esternal. ¿En qué se bifurca? Se bifurca en dos bronquios principales, uno para cada pulmón. El bronquio principal derecho es diferente al bronquio principal izquierdo. El derecho, como ustedes también lo van a observar, este va a ser o es más corto y vertical que el izquierdo. Y este último, el izquierdo, va a pasar inferolateralmente por el arco de la aorta y anterior al esófago. Entonces, cada uno de estos, miren, tiene características propias que lo pueden diferenciar. Dentro de estos pulmones, estos bronquios se van a ramificar de manera constante en bronquios lobulares y luego en segmentarios. En el pulmón derecho, este bronquio principal se va a segmentar en 3 bronquios lobulares. Acuérdense que tiene 3 lóbulos el derecho, pero en el izquierdo solo se segmenta en 2. Y estos bronquios lobulares luego se van a ir segmentando aún más o se van a ir multiplicando en bronquios segmentarios. ¿Cómo se vería esto? Se ve tal y cual ustedes lo pueden observar aquí en esta imagen. Miren, aquí tenemos a la tráquea y aquí tenemos a los bronquios principales. Aquí, en el caso del bronquio izquierdo, que es este, miren, se está dividiendo en bronquios lobulares. ¿Cuántos bronquios lobulares? 1, 2, 3. Ya, porque, perdón, en 2. 1, 2. Ya me estaba confundiendo. En 2. Acá, ¿por qué? Porque el pulmón izquierdo solo tiene 2 lóbulos. Un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Y si ustedes observan acá, miren, cada bronquio lobular después está dividiendo o diferenciando en varios bronquios segmentarios hasta que al final se termina formando el aparato alveolar, que es el sitio en donde se da ya la respiración. Ustedes aquí lo pueden ver también, miren cómo se divide en diferentes ramitas, ya, tanto el izquierdo como el derecho. ¿Quién irriga a los pulmones? ¿Y quién drena a los pulmones? A diferencia de lo que ustedes crean, ni las arterias pulmonares irrigan al pulmón, ni las venas pulmonares drenan al pulmón. ¿Por qué? Porque las arterias pulmonares son las que llevan la sangre desoxigenada al pulmón para oxigenarse a través de la circulación menor, y las venas pulmonares son las que regresan la sangre oxigenada al corazón para que luego pues lo mande a todas partes del cuerpo. Entonces, ¿quién irriga y quién drena el pulmón? La irrigación de los pulmones, fíjense, está dada por las arterias bronquiales, derecha e izquierda, y el drenaje del pulmón está dado por las venas bronquiales. Les hago y les digo esta aclaración para que no se vayan a confundir a la hora que uno les pregunte. Y aún haciendo las aclaraciones, siempre colocan una respuesta errada. Entonces, recuerden, la irrigación de ambos pulmones está dada
por las arterias bronquiales. El drenaje de ambos pulmones está dado por las venas bronquiales. Que les quede claro, por favor, desde ya. Bueno, y eso es lo que en la clase que les tenía por darles.